Mark chapter 6, Marcos capítulo 6. Vamos a ver del 1 al 6, Mark 6, 1 through 6. Y cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie para honrar la palabra de Dios. Marcos 6. No sé si tenemos alguna visita hoy, alguien que nos visita por primera vez. Queremos reconocerle. Sí, no, maybe. Ajá. Bueno, pues bienvenido, que el Señor te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno. Marcos capítulo 6, del 1 al 6, y el sermón se titula Jesús y la educación. Ustedes saben que ya pronto muchos de los jovencitos, las jovencitas, high school, college, se van a graduar. Y queremos, ¿verdad?, reconocer que esto está ocurriendo en nuestra iglesia y en otras iglesias y en todas las escuelas que tenemos en el estado de Connecticut y todas las naciones del mundo, ¿verdad?, que están celebrando la graduación. Ya pronto será en mayo y también algunos en junio. Y quería, como quien dice, empatar este gran evento de la graduación con la enseñanza de Jesucristo. Jesús y la educación dice así. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oremos. Señor y Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tú eres el que la revela, da el entendimiento, Señor, pero tú también, Padre, espera que aquellos que se reúnen en este lugar, en este templo, se pongan, Señor, a escudriñar las Escrituras, a leerla, a enseñarla, a aprenderla, a pensar en ella, Señor, y poner en práctica lo que se ha leído. Queremos, Señor, que así sea siempre para el resto de nuestra vida. No queremos, Señor, quedarnos estancados en un punto de vida donde nuestra ignorancia limita el conocimiento, Señor, que tú quieres revelar. Queremos, Señor, aprender más y más de ti. Queremos conocerte más y más a ti y conocer tu palabra, tu voluntad para nuestra vida. Y por eso, Señor, es importante enseñar en nuestras iglesias, en nuestros hogares, la importancia de la educación. No queremos, Padre, que ninguno de nuestros hijos, nietos, ningún familiar, Señor, sea ignorante, sino que esté bien preparado, Señor, con una educación que cada uno de nosotros merece tener, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, la educación comienza en el hogar. Y por eso queremos, Padre, que el hogar sea el centro primario de la educación de nuestros hijos. Y de ahí en adelante, Señor, queremos que ellos crezcan en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento de ti, de tu palabra y del mundo alrededor, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, abre nuestro corazón. Nosotros abrimos el corazón, pero, Señor, abre nuestro entendimiento para que recibamos la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Se puede sentar. Bueno, antes de hablar sobre la enseñanza, quiero atar varios puntos. Y uno de ellos es lo que tengo aquí escrito y dice creer, según el Diccionario Cumbre de España, escrito para los puertorriqueños y para cualquier persona que quiera aprender. Dice,
Creer, tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada. Eso es la fe. Perdón, creer. Tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o no está comprobada o demostrada. También añade tener fe. También añade pensar, juzgar una cosa. Eso es creer. Ahora, si eso es creer, entonces, ¿qué es la incredulidad? Y por eso vamos a aprender hoy. ¿Sabía usted que cuando la imprenta fue hecha, fue creada, fue inventada, eso causó un cambio radical en todo el mundo? Porque antes la gente aprendía por diferentes formas, y vamos a decir algunas de ellas, ¿ok? La enseñanza bíblica se enseñaba oralmente. Por eso algunos de ustedes tienen algún conocimiento de algunas cosas que su papá, su mamá, sus familiares le enseñaron, pero se lo dijeron a ustedes oralmente. Son unas historias que quizás las repitieron. Y porque las repitieron, algunas de ellas se quedaron grabadas en su mente o en su corazón. ¿Por qué digo en su corazón? Porque quizás usted sintió algún sentimiento, algo le llamó la atención que dijo, yo necesito atesorar esto y no quiero que se me olvide, ni en la mente ni en el corazón. Porque trae unos sentimientos, unas ideas, unos pensamientos, algo que usted valoriza y quiere mantenerlo ahí, que no se le pierda, que no se le olvide y quiere transmitirlo después a otras personas de su familia. Así que antes la información se procesaba por medio de la forma que se decía. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesucristo, cuando Él estaba colgando en la cruz, las palabras que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Eso es una forma de decirlo. Ahora, yo no estaba allí presente, así que yo no puedo decir literalmente cómo fue que Él dijo esas palabras, con qué emociones, cómo estaba su cuerpo, cómo era su boca, cómo eran sus ojos, qué estaba pasando en ese instante. Podemos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tampoco eso, pues, nos lleva a la conclusión que esa fue la manera que lo dijo. Hay diferentes formas de transmitir información. Pero cuando se inventó la imprenta, ahora el profeta podía llevar el mensaje a muchas personas que antes no lo podía hacer. Antes el profeta estaba limitado al lugar, su región, por ejemplo, si estaba en Jerusalén, pues allí no podía ir a Egipto, llevar la información a Egipto. Pero por la imprenta, pues la imprenta ayudó de que lo que él dijo, pues ahora se podía escribir, se podía multiplicar muchas veces y llevarlo a Egipto, llevarlo a España, llevarlo a la China, llevarlo al Japón, llevarlo a México, donde quiera que sea. El mensaje podía ser llevado por todas partes del mundo por medio de la imprenta. Y por eso es que también la imprenta causó unos cambios radicales en la conciencia del ser humano, en la forma en que nosotros enseñamos, en la sociedad. Y por eso es que la historia del ser humano fue cambiando poco a poco. Pero quiero que vean que antes de que nosotros escribiéramos en papeles, la imprenta, claro, se puso en papel, pero antes también se escribía en barro. Por eso en Babilonia se encontraron unos escritos que son cientos o miles de años que fueron pues hechos. Más tarde también se empezó a escribir en las pieles de los animales. Y después pasó del barro a piel al papiro. Después del papiro vino el papel. Y de ahí fue que se desarrolló el papel, se inventó el papel para poder escribir. Pero quiero que vean que en toda la historia aquellas personas que sabían leer y escribir eran privilegiados. Yo me he dado cuenta que en algunos documentos que he estudiado en el censo dice, ¿sabes leer y escribir? Y ellos ponen no. Otros ponían sí, pero la mayoría ponían no sé leer, no sé escribir.
Así que los que saben leer y escribir son privilegiados. Pueden educarse más y más, pueden avanzar en sus carreras, pueden ganar más dinero. ¿Por qué? Porque están mejor preparados. Y para el tiempo que estamos hablando, vamos a decir, de Faraón y de los reyes, aquella persona que sabía leer y escribir, pues era súper privilegiado porque estaba al lado del rey o era un gobernante, etcétera. Era alguien que estaba puesto en una posición alta por la educación que tenía. Y por eso es que para mí la educación es sumamente importante. Y mientras más usted aprende o más sus hijos aprenden, pues mejor es para usted, mejor es para su familia. ¿Por qué? Porque ellos están progresando, no se están quedando estancados. Mi papá se quedó en el tercer grado de escuela superior, de escuela, tercer grado, imagínate. Pero mi papá sabía leer y escribir en el tercer grado. Y él escribía lo más bien. Pero antes, el tercer grado era, vamos a decir, como un octavo grado. Era bastante avanzado. Así que aquellas personas que sabían leer, imagínate, al tercer grado y escribir, tremendo, tremendo. Pero hoy en día hay niños, niñas que están en high school y no saben escribir. No saben leer muy bien. O sea, no saben procesar la información. Y yo espero, ¿verdad?, que la iglesia no sea formada con personas que no saben leer o escribir o que no saben procesar la información bíblica. Tenemos que transmitir la información que Dios nos dio y transmitirla de una forma que la gente la entienda. Por eso yo sé que hay diferentes formas de aprender. Usted escucha, esa es una forma. Usted toca, esa es otra. Usted ve en la pantalla y esa es otra. Estamos aprendiendo de diferentes formas. Pero tenemos que saber cómo leer y escribir. Porque si no podemos poner en un papel nuestros pensamientos claros, entonces significa que nuestra mente no está clara. ¿Ve? No está clara. Por eso es duro a alguna persona cuando se le dice, define la palabra creer. Se jasca la cabeza. No sé qué decir, no sé qué escribir. Pero si sabemos lo que es creer, si sabemos lo que es fe, si sabemos lo que dice aquí, que es poner a prueba, a demostrar lo que creemos, entonces pues ya más o menos agarramos la idea de qué lo que significa creer. Yo creo porque yo tengo un entendimiento. Yo creo porque yo tengo un pensar. Yo creo porque yo tengo unas experiencias. Y yo creo porque yo sé que aunque yo no vea o no pueda repetir la experiencia una y otra vez, yo sé que hay algo más allá. O sea, yo sé que después de la muerte hay vida, pero yo no tengo que morir físicamente para creer eso. ¿Por qué? Porque ya yo lo he visto. Yo he visto que la gente muere y eso es una realidad. Yo he visto que aquel que muere no se va a levantar de ahí. ¿Sí? Si lo levantan es le pusieron la máquina esa o le dieron 2 o 3 cantazos eléctricos para que él ¡bum!, despierte. Y muchos no despiertan. Pero después que lo entierran es difícil verlo levantarse. Pero yo sí sé que la resurrección es una realidad también, porque escrito está que el Señor levantó de los muertos. ¿Ve? Él se levantó de los muertos, ese fue el primerito. Y luego vinieron otros más y se levantaron. Yo no tengo que ver eso, ni tengo que verlo repetirse constantemente para creerlo. Ya yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo sé que la Escritura me está enseñando que Cristo resucitó de los muertos y luego que Él resucitó, otros más resucitaron detrás de Él. ¿Por qué yo sé eso? Porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Y yo sé que Él me resucitó, me dio vida a mí, estando muerto en pecado. Él me sacó del pecado y ahora me dio vida eterna para creerle a Él, para vivir con Él. Eso yo lo sé y eso yo lo entiendo.
No tengo que verlo constantemente en la vida de otros, porque ya lo veo en mí. Él me sacó del pecado, me sacó de la muerte, me dio vida, me limpió de toda maldad, dice la Escritura. Por lo cual, yo no tengo que ver para creer, yo simplemente creo lo que he leído y lo que he aprendido. Pero, como dije, la educación es de suma importancia. ¿Por qué? Porque queremos progresar. Yo quiero que la iglesia, la primera iglesia bautista, sea una iglesia bien educada, bien preparada, que los hijos nuestros, que cuando ellos vayan a la escuela, le pregunten, oye, ¿a qué escuela tú fuiste? ¿Y cómo tú aprendiste? ¿Quién te enseñó eso? Oh, la primera iglesia bautista. ¿Sí? Y tu papá es educado. Pero yo voy a la primera iglesia bautista. Que la gente sepa que nosotros aquí nos encanta aprender las Escrituras. No solamente aprenderlas, ponerlas en práctica. Y no quiero que nadie nos coja como ignorantes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos conocido lo que dice la palabra de Dios. Dice el texto que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga viene siendo hoy en día, vamos a decir, la iglesia. Era un templo donde se congregaban, un lugar de enseñanza. Y allí se abrían los rollos y ahí se leía el rollo. Y luego se explicaba el rollo. ¿Qué dice la Escritura? En una ocasión dijo Jesucristo, en este día se ha cumplido esto, esta profecía, esta palabra. Así que lo que estamos aquí, estamos escuchando y estamos aprendiendo, porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Por eso venimos a la escuela dominical y por eso venimos al templo, porque queremos aprender. Venimos a la escuela de música, a coger clases de música. Venimos aquí a aprender cómo aplicar la Biblia en nuestras vidas, aquí y allá afuera. Cristo se puso a enseñar, dice aquí. Ahora, como yo dije anteriormente, saber leer y escribir era un privilegio. Y aquellos que eran privilegiados eran los escribas, los fariseos, eran los sacerdotes. ¿Sabe usted que la gente que tenía el monopolio de la enseñanza era la iglesia? Era por medio de la iglesia que usted aprendía a leer y a escribir. Y si usted sabía, era privilegiado. Y por eso es que desde el Viejo Testamento, aquellos hombres que sabían leer y escribir, algunos le llamaban escribas, porque escribían. Sátrapas, en otro lugar eran gobernantes, gente inteligente, gente que había aprendido, que sabe. Pero la mayoría de ellos eran sacerdotes. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Ve? Que si usted es un real sacerdote o sacerdota, en ese caso usted tiene que aprender. Usted no puede ser ignorante de la palabra de Dios. Porque tiene que aplicar la palabra de Dios en tu diario vivir. Constantemente, diariamente. Si te consideras un sacerdote o parte de este pueblo escogido, entonces tú tienes que aprender la palabra de Dios y poner en práctica lo que has aprendido. Él estaba enseñando en la sinagoga, por eso es que nosotros aquí tenemos que enseñar. Tenemos la escuela bíblica y tenemos los viernes el servicio donde se enseña la palabra, se predica la palabra, los miércoles se enseña la palabra, los domingos también se predica la palabra. Estamos aquí constantemente escuchando, somos bombardeados con ideas y palabras que algún día usted las va a conectar una con otra. Conecta este punto con aquel punto. Conecta esta historia, la historia de Jonás, con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí conectaron los puntitos. ¿Se dieron cuenta?
que Jonás fue tragado por el pez y estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Y Cristo estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Y por eso vamos empatando. La Pascua, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo es el Cordero de Dios. Ahí está conectado el otro punto. ¿Ve? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios dice, no harás esto, hecho. Y yo siempre digo, ¿qué quiere decir no? No. No adulteres, no blasfemes, etcétera. No sean mentirosos, etcétera, sí. No te envuelvas en la hechicería, la brujería. No es no. Entonces dicen la carta a los hebreos que la palabra de Dios fue escrita en nuestros corazones. Ahí está, para poder hacer cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, como dije y como estoy diciendo, tenemos que aprender más y más de Dios y de su palabra. Tenemos que estar bien educados porque entendemos que estar educado es un beneficio no solamente para la iglesia, sino para su familia, para ustedes, para toda la comunidad, para todo el estado de Connecticut y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si de aquí sale algún profesional, pues mire, usted va a beneficiar a otras personas por lo que aprendió. Estamos en un mundo hostil y necesitamos la disciplina. Tenemos que estar bien disciplinados. ¿Se acuerda cuando la maestra te decía, siéntate ahí y no te muevas? Y si se movían, antes estaba la monjita con la regla. ¿Se acuerda de eso? ¿No se acuerdan? Sí, no, maybe. Y venía la monjita. ¿Verdad? Claro, entiendo, ¿verdad? Que no todos fueron educados por la iglesia católica o por la monjita. En Puerto Rico hay un chiste. Hay una leche que se llama las monjitas. Las 3 monjitas. Entonces, pero el problema con eso es que en el letrero, el retrato de las monjitas, falta una monjita. Entonces, pues no son 3 monjitas. Anyway, es un chiste flojo. Tenemos que estar educados con los chistes flojos también. En un mundo hostil y tenemos que estar bien disciplinados. Por eso cuando se nos dice, mire, la escuela dominical empieza a las 10. Por favor, maestro, yo me he dado cuenta que algunos de ustedes me están llegando a las 10:15. Entonces los niños vienen a las 10 y dicen, pastor, mi maestra no está. Mira qué enseñanza le están dando a los niños. Que podemos llegar tarde a la iglesia. El pastor dijo a las 10, pero no importa, vamos a llegar a las 10:15. Pero entonces llegan los nenes a las 10 y mira, pastor, me fallaron. Pues vete con la otra maestra que está allá. Entonces estamos enseñando erróneamente. No somos disciplinados. Tenemos que ser puntual. Mire que si usted llega tarde a su trabajo, ¿qué van a hacer? Le van a descontar ese tiempo, no le van a pagar. ¿Usted cree que se puede enojar porque le descontaron ese tiempo? No importa la excusa que sea, no te van a pagar. No te van a pagar. Y las cosas de Dios son más importantes que el trabajo. Y tenemos que ser puntual. Y por eso es que cuando la Biblia nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas se fueron a comprar aceite, otras 5 se quedaron. Y cuando vino el esposo, ¿verdad? 5 se quedaron fuera. ¿Por qué? Pues porque no fueron astutas. No se prepararon, se fueron y ahora se quedaron fuera. Un ejemplo nada más. No estoy diciendo que tiene que ser así literalmente, pero sí vemos que tenemos que ser puntual, porque cuando Cristo venga, Él no va a decir, mira, fulano, son las 1:30, tengo que esperar 5 minutos más. No, cuando Él viene y cuando Él se va, y el que se quedó, se quedó. El arca, cuando se cerró la puerta,
Se cerró, no se podía abrir, no se podía abrir. Tenemos que ser puntual, tenemos que estar disciplinados en la educación de ser puntual. Vemos que la educación es sumamente importante en la vida del pueblo de Israel. Por eso cuando vamos al Viejo Testamento, vemos en la vida de Moisés que él era un poquito, como quien dice, indisciplinado. Aunque fue entrenado en Egipto como príncipe, no había conocido mucho de cómo ser un buen administrador. Porque él se echaba encima todos los problemas de la gente. Él quería resolver todos los problemas de la gente. Entonces vino su suegro un día, lo vino a visitar dice aquí en Éxodo 18, y lo voy a buscar para no cometer el error. Éxodo 18 dice lo siguiente. Dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Quiere que lo interprete las palabras de Jethro en mi vocabulario puertorriqueño? Mira, Moisés, no seas bruto. Aprende. ¿Cómo es posible que tú te estés ahí desde la mañana hasta la tarde consultando, tratando de ayudar a todas? ¿Por qué tú no delegas? ¿Por qué tú no entregas poder a otros? Que ellos se encarguen de los problemas. Y los más grandes, pues que vengan a ti. Pero los otros la gente lo puede repartir, lo puede resolver. Y le vino como que dice medicina a la enfermedad, ¿no? Le cayó bien. Y por eso es que en esta iglesia se delega. Haz esto. Pero yo encuentro que algunas veces no me hacen caso. Haz esto. No sigue las instrucciones. Y yo las escribo. Mire, ahí están las instrucciones. Sigan las instrucciones. Pero no me hacen caso. Pero yo delego porque esa es mi responsabilidad como pastor. Delegar. Te entrego esto a ti. Mira, haz esto. Ok. Y por eso es que ayer, pues yo estuve metido también en la cocina desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 y luego regresé para meterme a la cocina de nuevo porque quería que las cosas se hicieran de acuerdo a como deberían ser. Y gracias a Dios, pues todo funcionó bien. Pero apliqué lo que dice aquí. Delegué. Hay que delegar. Usted tiene que delegar. Por eso en las escuelas se delega, por eso en el hogar se delega. Cuando hay muchos trastes, mamá cocinó, entonces ¿a quién se delega fregar los trastes? A papá. Pero usualmente se delega fregar los trastes al hombre, el joven o la jovencita mayor, ¿no? Al mayor, y luego el mayor delega otras responsabilidades a los otros. Por eso yo siempre me preguntaba, ¿verdad?, cómo en Puerto Rico y en otros países podían bregar con la finca, y era bien fácil, porque si tenían una docena de muchachos, pues entonces el mayor hacía esto, delegaba a otro, y el otro delegaba a otro, y todos se repartían lo que había que hacer. Esa era una forma de sobrevivir en la finca, y por eso es que vemos que Jethro enseña a Moisés lo que él debe hacer y Moisés así lo hace. Pero noten, esa es una forma de aprender. Porque lo que aprendemos tenemos que vivir lo que aprendemos. Tenemos que andar de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, si yo le digo a usted, si yo le enseño a usted lo siguiente,
que Cristo murió por ti, por tus pecados, y que la Escritura dice que todos tus pecados son perdonados. Yo no quiero que tú vayas a otro sitio y digas, Cristo murió por nosotros y nuestros pecados son perdonados. Algunos de ellos sí, pero otros no. Porque eso no fue lo que yo te enseñé. Eso no fue lo que te enseñó la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Cristo perdona todos tus pecados, 7 días a la semana, 24 horas al día, 7/24, o 24/7. Entonces, tenemos que aplicar lo que dice la Escritura, de que Él perdonó todos nuestros pecados, no para volver al pecado, no para repetir el pecado, no para enfangarse en el pecado, sino para vivir una vida que le agrada a Dios. No para irse en contra de lo que Él dijo, sino estar a favor de lo que Él dijo. Por eso Él dice, todo aquel que viene a mí no le echo fuera. El que creyere en Él será salvo. No es que quizás sea salvo, quién sabe si es salvo. No, porque la Escritura dice será. Tus pecados son. No dice quién sabe. Así que si yo te enseño una cosa y la Escritura te está enseñando a ti lo mismo, entonces tú no puedes enseñar algo diferente. Y por eso es que hay tantas denominaciones, porque la gente está cambiando, torciendo la palabra de Dios. Quiere acomodar la palabra de Dios como le conviene a ellos y no se dejan llevar por las cosas que están escritas. Y por eso, cuando tiene que ver con Aarón, por ejemplo, Dios le dice a Aarón, enseña a los hijos de Israel, gracias, todos los estatutos que Jehová le ha dado a ellos por medio de Moisés. En otras palabras, Moisés dijo esto es lo que tú vas a hacer según lo que dijo Moisés. No diferente, igualito a lo que dijo Moisés. No te va a desviar para la derecha ni para la izquierda, derechito con la palabra de Dios. Según Moisés, así harás. Así que él no podía apartarse del mandato de Dios. Ni tampoco Moisés. No podían enseñar otra enseñanza diferente a lo que Dios había dado. Por eso es que cuando vamos al libro de Génesis y el Señor le dijo a Adán, de todo árbol puede comer con excepción de este, entonces viene Eva y dice, el diablo se le acercó, Satanás se le acercó y le habló y le dijo, con que Dios dijo ¿qué? Y ella viene y le añade, y no tocarás. Y yo me pregunto, ¿de dónde ella sacó la palabra no tocarás? Cambió un poquito ahí. Y entonces el diablo pues torció la palabra. Y de ahí en adelante el mundo cambió totalmente. No podemos torcer la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Tenemos que vivir la palabra de Dios según Él la dejó. Y por eso es que el sacerdote no podía apartarse de la palabra de Moisés, de la palabra de Dios. Tenía que ser igualita, porque viene por medio de Dios. Dios da la palabra a Moisés, Moisés se la pasa a Aarón, Aarón se lo pasa a los levitas y los levitas se lo pasan a las demás gente. Así que cada uno de ellos tenía que aprender lo mismo. Me pregunto, ¿por qué hoy en día hay tantas denominaciones? Porque no todo el mundo está aprendiendo lo mismo. En algún punto en la vida eclesiástica alguien torció la palabra y decidió vivirla de acuerdo a como le gustaba. Pero nosotros no podemos ser así, no podemos hacer eso. Por eso está Dios, Moisés, Aarón, los levitas, etc. Y luego viene la familia, el papá, la mamá, en el hogar. El papá tiene que enseñar a sus hijos según Dios mandó. Dice, enseñará a tus hijos y a tus hijos de tus hijos, igualito lo que yo te he enseñado. Estamos aquí. No queremos que nuestros hijos aprendan algo diferente. Pero ¿sabes qué? Si usted y yo no lo enseñamos, aquí alguien le va a enseñar algo diferente allá.
su vida va a ser torcida, quizás aquí o quizás allá. Yo digo aquí porque si se enseña algo diferente aquí, pues entonces, pues ya esa enseñanza va, como quien dice, llevando la vida al rumbo de esa persona. Pero si usted le enseñó bien de acuerdo a la palabra de Dios, esa vida no puede cambiarse, a menos que esa persona diga que aprendió algo mejor allá afuera. Quizás le llamó la atención. Satanás le dijo algo más bonito. Esto y aquello. Si tú te conviertes en un mormón, entonces tú tendrás muchas esposas. Tendrás un planeta donde tú puedas vivir con ella. Y uno dice, wow, yo puedo tener más de una esposa, mi propio planeta. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Pero ¿sabe? Que hay muchos mormones en el mundo que creen eso. ¿Sabe que hay mucha gente en la iglesia que creen que usted puede perder la salvación? Y por ahí hay unas y muchas enseñanzas que son erróneas. Pero los padres son responsables a enseñar a sus hijos. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención y tiene que ver con lo que está diciendo Marcos. Dice, la gente decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Se acuerda cuando usted antes iba a una religión y le enseñaban que Jesús era el único hijo de María? ¿Y usted lo creía? Pero ahora se encuentra con esto que dice, espérate, algo no concuerda aquí. Hijo de María, hermano de Jacobo. Oh, Jesús tenía un hermano que se llamaba Jacobo. José, tenía otro que se llamaba José. Judas y de Simón, 4 hermanos. Pero no eran hermanos nada más, dice. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y no estamos hablando de hermanos como de la iglesia. Hola hermano, ¿cómo está? No, estamos hablando hermano de papá y mamá. ¿Ve? Pero se nos enseñó que no. Jesús era el único. Pero cuando llegamos aquí, yo digo, espérate, alguien está equivocado. ¿Quién está equivocado? ¿Serán los evangélicos equivocados o aquella religión que nos enseñó que Jesús era el único? Yo digo, no, esto hay que verlo para entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo, verlo de otra forma o buscar en otros libros saber quién está en lo correcto. ¿Cómo yo sé si esta religión o esta denominación está en lo correcto? Si yo no leo, yo no estudio, yo no voy a la escuela, ¿cómo yo voy a saber? Si tú no lees, tú no estudias, tú no aprendes, ¿cómo tú vas a saber? Por eso usted tiene que aprender. Tenemos que aprender, tenemos que saber quién está diciendo la verdad. Y por eso es que cuando usted va a las Escrituras y escudriña, te dará cuenta que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Y te darás cuenta que cuando José y María y sus hermanos y sus hermanas se fueron a Jerusalén al tiempo de las Pascuas, que de pronto cuando María y José se dan cuenta que Jesús no está con ellos, caemos en la razón de que, ya yo entiendo por qué, si tenían tantos hermanos y tantas hermanas y tenían que estar pendientes de tantos hijos, ¿verdad? Uno de ellos se tenía que perder y en ese caso era Jesús que se quedó allá, porque él estaba, ¿qué? Cuestionando a los doctores, aprendiendo de ellos, ¿ve? Por eso yo digo, los bienes, por favor, haga preguntas. No crea todo lo que yo estoy diciendo, pero sí crea lo que le estoy diciendo, porque es la verdad, pero sí, cuestione, diga, ¿por qué el pastor dice eso? ¿Por qué él menciona eso? Y pues hay que cuestionar. A mí
me gusta cuestionar. Yo me acuerdo cuando yo tenía la clase de griego y yo le hacía preguntas al profesor y él no sabía cómo contestarla. Yo simplemente soy curioso, me gusta hacer preguntas. Y él siempre se acordó de mí porque yo siempre lo ponía en jaque mate, no podía contestar la pregunta. Él era el experto de la historia de Grecia y yo no. Pero yo hacía las preguntas y él no sabía contestar. Pero sí, vemos que Él enseña, Cristo está enseñando. Y tenemos que ver cómo era la educación en el tiempo de Jesucristo. Se transmitía, se enseñaba. Y por eso es que Jesucristo cuando enseñaba les hacía preguntas a ellos. Una de ellas decía, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos contestaban, ¿qué? No, yo dije, ve que no me escucharon. ¿Quién dice la gente? Yo no dije, ¿quién dice ustedes? ¿Qué dice ustedes? ¿Qué dice la gente? Y uno dice, Juan el Bautista, un buen maestro, este y aquello. Y luego le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? ¿Qué decís que yo soy? Entonces, Pedro, el valiente, el atrevido, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y así les hacía preguntas a ellos. Y por eso es que yo le hago preguntas a ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero saber dónde están ustedes. ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Están poniendo atención? ¿Pararon los oídos? Yo dije, ¿qué dice la gente? Y algunos me dijeron, ¿tú eres el Cristo? No. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice ustedes ahora? Ok, no me contesten. Pues así es. Les enseñaba haciéndoles preguntas. Les enseñaba poniendo en práctica cuando Él sanaba. Cuando Él sanaba a la gente, ahí le estaba enseñando. Cuando Él murió en la cruz, ahí Él estaba enseñando. Cuando Él resucitó del sepulcro, ahí le estaba enseñando. Cuando Él subió al cielo, ahí le estaba enseñando. Ese mismo Jesús que subió al cielo, así mismo descenderá, dijeron los ángeles que estaban al lado de Pedro. Ese mismo está enseñando y todavía sigue enseñando, pero Él cuando hablaba la gente ponía atención. Tenían que escuchar porque esa era una de las pocas formas que había para aprender. Si usted tenía un lápiz o una pluma o un papiro para escribir, usted era privilegiado, a menos que fuese hijo de sacerdote. Pero si tú no tenías lápiz o pluma para escribir, entonces tú tenías que atesorar aquellas palabras que Él decía y tenías que memorizar. Por eso cuando se inventó la imprenta ya la forma de enseñar, de memorizar, muchas de esas cosas se estaban perdiendo porque no tenían que memorizar, ya tenían el libro te dice, no tienes que acordarte de eso, aquí está escrito. Pero es importante memorizar las palabras. Porque cuando no tenemos el libro necesitamos las palabras en nuestro corazón. Por eso Pedro nos amonesta y dice que nosotros debemos de dar cuenta a toda persona que quiere saber de nuestra esperanza de Cristo. Primera de Pedro 3:15. Si alguien te pregunta, ¿por qué tú crees en Jesucristo? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Qué esperanza hay en ti? Y tú tienes que decirle qué esperanza hay en ti. Quizás algún día me va a salvar. No, que te va a salvar, que Él te salvó, que Él te cambió. No es que algún día, quién sabe, no. En lo positivo, Él me salvó, Él me limpió, Él me santificó, Él me redimió, Él me predestinó, Él me escogió, Él me llamó. Todo eso está escrito. Estamos seguros de que algún día estaremos con Él y le veremos cara a cara. Porque así esa es la esperanza que tiene el creyente. Y cuando Cristo existía en el primer siglo, entonces la información se transmitía oralmente, personal, contacto. Yo digo, ustedes escuchan y pasa la información a otros. Según la escucharon, pero yo sé que hoy en día se ha concluido de que si yo digo una cosa, by the time you get home, it's going to be a different story. Si yo digo el sermón aquí, usted va a su casa y se lo dice a alguien.
Y allí cambió la historia. Y esa persona va y se lo cuenta a otro. Ya cambió. Ya cambió. Por eso necesitamos la Biblia. Para chequear. Para estar seguro de que lo que se dice es correcto. Así que la gente... ¿Qué hora es? 2:30. Okay. Do I have time? Yes. Okay. Se enseñaba por medio del modelaje. Yo hago esto, usted hace esto. Por eso Jesucristo era un carpintero. Su papá le enseñó a hacer muebles, o a hacer camas, o lo que sea. Y él aprendió a hacer eso. Él aprendió lo que es ser humilde. Él aprendió muchas cosas de su papá, pero sobre todas las cosas, su papá, su Padre Celestial, le enseñaba otras cosas, que el mundo estaba maravillado. El mundo donde él vivía, dice... ¿Cómo es esto? Dice, y se escandalizaban de él, tropezaban con la enseñanza, la sabiduría que él tenía. No podían comprenderlo, no podían comprenderlo. Y por eso vemos aquí que para el tiempo de Jesucristo pocos sabían leer y escribir. Y cuando Cristo aparece, Él está enseñando unas cosas que esa gente nunca en su vida habían aprendido. Y estaban escritas en la Escritura. Pero, ¿de qué vale tener una Biblia si uno no la lee? Por eso viene alguien que es muy labioso y enreda a las personas que no han leído la Biblia. Son cristianos, pero no leen la Biblia. Y se dejan arrastrar por doctrinas que en realidad lo llevan a la muerte, a la destrucción. ¿Por qué? Porque no sacan el tiempo, no le ponen el empeño a la educación. Y no solamente la educación para uno, sino para otros. Porque si nos dejamos engañar, entonces vamos a seguir engañando a otros más por lo que recibimos. Pero si aprendemos la Escritura, nadie nos va a engañar. Pero tenemos que aplicar, tenemos que leer, tenemos que estar envueltos en el aprendizaje. Y para el tiempo de Cristo, pues los que sabían esto eran los sacerdotes. Y claro, entendemos que María, pues, viene de una línea de sacerdotes. José también, de una línea de reyes. Así que era una gente también educada, una gente humilde, pero sí bien preparada. Así que si usted sabía leer y escribir, usted tenía quizás la probabilidad bien alta de estar trabajando con un rey o con alguien de alto rango. ¿Se acuerda la historia de José? Pues José lo metieron en la cárcel, de la cárcel lo sacan. ¿Por qué? Porque él tenía unos talentos para poder interpretar sueños y tenía unos talentos de la administración, era un buen administrador. Gracias a Dios que él se los dio. Dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren, ¿por qué? ¿Por qué? Versículos 46 y 47 nos habla de eso. Lucas 2, 46 y 47. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El muchacho estaba aprendiendo mucho y aprendía con la gente que sabía. Por eso yo digo, mire, si usted tiene un hijo, una hija, que está interesado en aprender, no limite su capacidad. No limite su capacidad. Si quiere aprender la computadora, enséñele. Búsquele clases. Si quiere ser un buen nadador, llévelo a nadar. Si quiere ser un buen boxeador, llévelo. Pero protéjale la cabeza. Pero si quiere ser un maestro, quiere ser un doctor, si quiere ser un psicólogo, si quiere ser un pastor, llévelo, que se eduque, prepárelo.
Hoy en día aquí en Hartford hay escuelas que son magnet schools para aquellos niños que demuestran unas capacidades de hacer esto y aquello. Se les enseñan, lo están preparando. Y en China hacen lo mismo, en Japón hacen lo mismo. Ya desde chiquititos les están preparando a ser arquitectos, ingenieros y cosas así. Y nosotros como iglesia no nos podemos quedar atrás. Hay que darle la oportunidad a ellos que ellos crezcan en sabiduría, en conocimiento y especialmente en la palabra de Cristo Jesús. Tenemos que motivarlos a que crezcan espiritualmente, intelectualmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciéndole preguntas. ¿Cómo estuvo la escuela dominical hoy? ¿Qué aprendiste? Enséñame, repíteme, dime. El pastor le estaba haciendo chistes flojos. No, en la escuela dominical, no en el sermón. ¿Ve? Y tenemos que ayudarles a que crezcan en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. Mire, si algo yo entiendo y veo en esta ciudad es que la pobreza está relacionada a la educación y está relacionada a lo religioso. Mire, le voy a demostrar cómo. Dice aquí, se escandalizaban, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire, nosotros tenemos que enseñar donde está, dice aquí, la incredulidad. Incredulidad. Cuando hay ignorancia, hay incredulidad. Cuando hay incredulidad, hay ignorancia. Tenemos que enseñar la palabra de Dios para romper la incredulidad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos para que ellos crean la palabra de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos para que ellos crezcan espiritualmente. Y dice aquí que él hizo pocos milagros porque la incredulidad de ellos. Mire, ¿cómo Dios puede obrar en esta iglesia? Si a nosotros, o a muchos de nosotros, no nos importa aprender la palabra. No queremos estudiar, no queremos aprender. ¿Cómo Dios va a obrar en ti si no te interesa aprender de Él? ¿Cómo Dios te va a revelar su palabra a ti si tú no quieres abrir tu corazón? Tenemos que romper ese espíritu de incredulidad y tener el deseo de aprender para que nosotros, aprendiendo, enseñemos a otros y por medio de ese aprendizaje, la iglesia, usted, nosotros, sigamos creciendo. Pero si no nos interesa aprender, pues no vamos a venir a la escuela dominical, tan simple como es. Y sabe que ese es un problema que nosotros tenemos aquí y yo lo noto. Y les digo a ustedes, hermanos, tenemos un problema bien grande en la escuela dominical y es que la escuela dominical no está creciendo. Los maestros me llegan tardes, no se presentan, algunos no llaman, los padres traen a los hijos tarde, ellos llegan tarde y es que parece que estamos enseñando de la manera que somos, que no nos interesa aprender. Esa es una forma de verlo. No estamos motivados a aprender. Pero ¿sabes qué? Yo, cuando llegué a este país, me trajeron a este país porque yo era pequeño y nos mudamos para South Norwalk. Yo no sabía inglés y yo estuve en el salón de clase como por 2 años. Mire, esa gente enseñaba cosas y no me entraba ni... No era que yo era bruto, ¿sabes? No era que era bruto. Era el idioma. Y sabe que en algunas escuelas malinterpretan el hecho de que si usted no sabe el idioma, dicen, no, usted no sabe nada. No es que no sabemos. Es el idioma que impide que aprendamos.
Pero si nos van, como quien dice, ajustando el idioma, nos van enseñando poco a poco, entonces vamos a encajar. Y eso me pasó a mí. 2 años en la escuela y un día estaba yo sentado, porque todavía me acuerdo, fresquecito en la mente. Estaba sentado y viene el maestro y como yo estaba sentado me puso un papel así en la cara, frente a la cara. Y era matemática. Y yo lo miré, yo sé esto. Antes yo ponía mi cabeza así, para abajo, hacia abajo, porque no entendía. Cuando él puso el papel, yo hice, I can do this, I know this, yo sé esto. Nunca más bajé mi cabeza. Yo no soy bruto, ni me criaron bruto. Pero yo vi ese papel como un reto. Como quien dice, tú sabes algo, toma. Y yo lo hice y se lo entregué. Y me acuerdo que en mi escuelita en Puerto Rico, cerca de la playa, una escuelita de madera que si venía un viento bien fuerte la podía tumbar. Pero yo me acuerdo de esa escuelita porque el maestro que estaba allí nos enseñó la matemática. Nos enseñó bien. Y me acuerdo también que un día había competencia entre los estudiantes y yo estaba un poquito atrasado y el maestro dijo, el primero que me entregue su papel le doy una. Pues yo me levanté rápido y se lo entregué. Y viene una de las muchachas y dice, pero él no terminó. Y el maestro dice, no importa, yo dije el primero, él estaba escuchando y tú no. Y me dio A. Y me acordé que el maestro nos desafiaba con lo de matemática. Y cuando estaba aquí en la escuela y vi ese papel, nunca más bajé mi cabeza. Y ahí fue que yo entonces comencé a aprender. Y un día apareció un muchacho de Puerto Rico también y lo pusieron al lado mío porque ya sabía que yo sabía. Se llamaba Ralph. Y de hecho, el apellido era Crespo también. Y Ralph, anyway, yo le enseñé, le traduje todo lo que el maestro decía. Y Ralph y yo fuimos los mejores amigos. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de venir a un sitio, de ser retado, de yo poder desarrollar mi inteligencia, el conocimiento, poner en práctica lo que había aprendido en Puerto Rico y llegar y ser lo que soy hoy. Y todo comenzó en una escuelita que el viento la podía tumbar. Le doy gracias a Dios que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, yo voy a dejar la aviación, yo voy a dejar de ser piloto, ¿y ahora qué? Entonces me puse a leer Salmo 23, The Lord leadeth me beside still waters. Entonces, cuando el Señor me llevó a Still Waters, yo supe que ese era el lugar que el Señor quería que yo estuviera. Ahí yo aprendí mucho, ahí mucha gente se convirtió al Señor. Ahí mi esposa hizo el doctorado, ahí yo comencé una misión en otro lugar y luego de ahí el Señor me llevó al seminario. Y en el seminario también aprendí grandes cosas, pero no dejé de aprender porque yo me di cuenta que cuando estaba en la universidad me subí al 4º piso y miré a mi alrededor, vi tantos libros y yo dije, wow, yo no sé nada. Terminando el bachillerato yo dije, yo no sé nada. Yo no me puedo quedar simplemente con un bachillerato. Y el Señor me llevó al seminario. Y allí, pues hice doble maestría. Pero no terminé ahí, seguí estudiando más cosas. A mí me encanta estudiar, me gusta examinar, me gusta escudriñar la Escritura. Se dará cuenta que usted ve mi bulto tiene una Biblia en español, inglés, tiene una Biblia en griego, arameo, hebreo, inglés. Tengo otros libros. ¿Sabe por qué yo llevo ese mi bulto? My tools of the trade, la Biblia. Ahí está todo.
Y si yo veo una palabrita y que como que no la entiendo, digo, pero déjame buscarle, consultar los otros libros. Y ahí voy buscando hasta que encuentro. Por eso cuando yo me paro acá arriba, hermano, mi trabajo primario es asegurarme que usted aprenda. Y número 2, que yo no cometa error. Porque mire, pararse acá arriba y decir disparate cualquiera lo puede hacer, ¿sabe? Sí, cualquier persona puede brincar acá arriba y hablar en lengua y tirarse al piso, gloria a Dios, aleluya. Y usted le pregunta, ¿de qué era el sermón? No sé, gloria a Dios, aleluya, se tiró al piso, se revolcó. ¿Pero qué dijo de la palabra? No sé. Pues entonces, ¿qué pasó? Cualquier persona puede hacer eso, hermano. Pero entrar en detalles en la palabra de Dios y ponerla en una forma que usted la pueda entender y aplicarla a su vida, ya eso es diferente. Es diferente. Y encima de eso es no solamente decirla, sino vivir la palabra. Estamos escuchando y todos vamos a salir de aquí. Oye, el pastor y sus chistes son flojos, pero me gustó más lo que él dijo. Ahora vamos a ver si él pone en práctica lo que él dijo. Vamos a ver si usted pone en práctica lo que yo le enseñé. Porque yo le estoy transmitiendo a usted una enseñanza. Ahora usted tiene que ponerla en práctica. Usted y yo. Y dice aquí que él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Por eso yo creo que la ignorancia y la incredulidad van juntos. Y por eso yo creo que también que nuestra iglesia tiene que estar bien preparada. Y si ustedes desean quedarse estancados y no aprender nada, allá ustedes podemos decir gloria a Dios, aleluya, ahí me quedo. Pero yo no. Yo sigo aprendiendo, yo sigo crecer. Y yo espero, ¿verdad?, que aquellos que están aprendiendo digan, ¿sabe qué? Yo quiero aprender más. Hay cosas aquí que yo no las entiendo, hay cosas aquí que me las enseñaron y como que no concuerdan, pero yo tengo que saber. Yo espero que ese sea tu deseo. Que tú crezcas en estatura, en conocimiento, en sabiduría, que tú adores a Cristo en espíritu y en verdad. Y para tú poder vivir la verdad, tú tienes que aprender la verdad. Tienes que aprenderla. Tenemos que aprenderla. Tú y yo estamos aquí en el mismo bote. Dice que él no pudo y que se fue alrededor de las aldeas enseñando. Y eso es lo que Cristo está haciendo todavía en el día de hoy. Sacarnos de la ignorancia, de la incredulidad, para que podamos vivir una vida donde nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Cristo, y luego no solamente el conocimiento, poner en práctica lo que hemos leído. Quizás tú estás viviendo tu vida fuera de la voluntad de Dios. No te estás dejando llevar por lo que Él dice. Tú dices, yo quiero hacer lo que yo quiero, pero la palabra de Dios te enseña que te está yendo en contra de Él. Y si eso está ocurriendo, entonces se llama rebeldía. Irse en contra de la voluntad de Dios. No hacer lo que Él quiere. Él dijo, no harás esto, pero tú dices, yo voy a hacer aquello otro. Yo sé que el pastor lo dijo, yo sé que el pastor lo repitió, yo sé que el pastor quiere que yo viva la vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? No me interesa. O quizás te interesa. Y tú dices, yo quiero, pastor, yo quiero no solamente escuchar la palabra de Dios, yo quiero aceptar a Cristo. Yo no quiero ser ignorante, yo quiero conocer, yo quiero ser sabio, yo quiero tener entendimiento, yo quiero vivir una vida de justicia y yo quiero enseñar a mis hijos según está escrito. Pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo quiero bautizarme, yo quiero confesarle, yo quiero servirle. Yo quiero estar aquí creciendo y aprendiendo. Pastor, yo vengo y me reconcilio con el Señor porque sé que me he desviado. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Pero si tú sabes que lo estás haciendo conscientemente y la Biblia te dijo no lo hagas, then tiene que haber un punto en tu vida que tú dices, I'm going to stop. Voy a parar esto.
No voy a poner mi cabeza así, voy a levantar mi cabeza, miraré al cielo y diré, Padre mío, yo sé que he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Me he desviado de tu voluntad. Padre mío, regreso hoy. Enséñame a caminar la vida de cristiano. Padre mío, edúcame. Yo sé que se está haciendo en la iglesia. Quiero serte fiel y quiero cumplir contigo. Si ese eres tú, yo voy a hacer una invitación breve. Quiero que te levantes, quiero que vengas. Quiero que pongas en práctica lo que has escuchado. Todos estos años, llevo aquí 12 años. Y quiero que escuches hoy. Oremos. Señor y Padre Celestial, Señor Todopoderoso. Señor, estamos delante de tu presencia sabiendo, Padre, que Jesús no pudo hacer muchos milagros, Señor. Muchos de ellos, Señor, no eran personas educadas. Pero aún los que eran educados, Señor, eran incrédulos. Algunos dicen saber algo, Señor, pero no saben. No saben porque no creen. Si supieran, creyeran, Señor. Vinieran, Señor, a tus pies y aprendieran más de ti. Los discípulos, Señor, aprendieron. Y cada persona, Señor, que confiesa que Jesús es su Señor, tiene que someterse a los pies y aprender de Él. Yo pido, Señor, que si hay alguna persona aquí y tiene falta de conocimiento, Señor, es incrédulo o incrédula, Señor, porque no quiere creer. Yo pido, Padre, que hoy cambie su vida. Cambie su vida al momento que ellos se levantan y digan, Padre mío, perdóname. No te he creído a ti totalmente. No te puedo adorar en espíritu y en verdad, porque en realidad, Dios, no conozco tu verdad. No conozco a Jesús. No he dedicado el tiempo suficiente para aprender quién es mi Salvador. Y hoy te llama a ti. Hoy quiere que tú te reconcilies con Él. No para que vuelvas a hacer lo mismo, a repetir la misma enseñanza, mantenerte en la misma condición, sino para sacarte, liberarte, ayudarte a darte una vida mejor. Yo sé que algún día tú te casarás o estás casado, casada. Y tus hijos van a tener que aprender. ¿Qué les vas a enseñar? ¿La rebeldía o la verdad? Hoy te llamo a ti, hombre, mujer, para que le entregues tu corazón, tu mente a Jesucristo, para que le digas, Señor, perdóname, sálvame, límpiame. Señor, quiero crecer más, quiero aprender más, quiero seguir tus caminos, quiero seguirte a ti. Quiero estudiar tu palabra. Quiero apreciar, Señor, la palabra que tú nos has dejado. Y quiero vivirla. Si ese eres tú, yo te pido que te levantes. Hay alguien. El Señor no quiere que tú seas ignorante, incrédulo, incrédula. Levántate. Si tú crees a Jesús, te vas a levantar porque has creído. Levántate. En el nombre de Jesús. Te pregunto, ¿qué vas a enseñar? No te quedes igual. No te quedes igual. Por eso Dios, en Cristo Jesús, nos da una vida nueva. Y esa vida nueva implica una transformación de mente, espíritu, corazón. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Si tú dices que has sido transformado en Cristo Jesús, entonces tú tienes que dedicarle tiempo a Él. Tienes que darle prioridad a Él, a su enseñanza, a su palabra, a cómo vivir la vida cristiana. Si tú no le conoces, yo te pido que te levantes. Tenemos consejeros, consejeras aquí. Te quieren ayudar, te quieren enseñar, te quieren motivar. Quieren que tú te levantes y que por fe digas, Señor, yo vengo. Yo vengo. Yo quiero que mis padres sean orgullosos de mi aprendizaje. Yo quiero agradar a mi Padre Celestial. Ilsa. Quiero agradarles. Quiero que sean felices, que estén contentos. ¿Por qué?
porque soy una persona que me encanta aprender. Y mi Padre Celestial se va a poner muy orgulloso de mí, porque he querido aprender. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? No voy a prolongar la invitación, por favor, escúchenme bien. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Si nos quedamos sentados es como que decimos, me quedo igual. O si me quedo sentado es como que decir, ya aprendí lo suficiente. O no quiero aprender más. Pero si tú te levantas y le entregas tu corazón a Jesús, tú quieres crecer. Porque tu vida puede cambiar la vida de otra persona. Tu vida puede ser el ejemplo de lo que Cristo ha hecho en ti. Y esa otra persona va a aprender muchas cosas. ¿Quién sabe si la vida que tú tocas, por la decisión que tú haces hoy, va a traer un logro en esta nación, un cambio total? Tú no lo sabes. Pero si te quedas sentado, nunca lo vas a saber. Si te levantas, entonces vas a aprender. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Señor y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Señor, yo te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí. Por la decisión, Señor, de querer crecer, de querer aprender, de hacer tu voluntad, Señor, de educarse lo máximo, de aplicar tu palabra, Señor, para su diario vivir, de ser ejemplo a su familia, quizás a su papá, a su mamá, o a su hijo, a su hija, o a su esposo o esposa, Señor. Te pido, Señor, por ellos, por los que se atreven, Señor, a levantarse, por los que se atreven, Señor, a venir al frente, ser hombres y mujeres valientes, que quieren, Señor, crecer. Te pido, Señor, que le abra el entendimiento, Señor, de su mente, que le dé sabiduría, para que ellos, Señor, puedan aplicar esa sabiduría al mundo que viven, que es un mundo hostil. El mundo enseña muchas cosas erróneas, y nosotros los cristianos tenemos que distinguir entre el bien y el mal. Y si no lo podemos hacer, entonces tenemos mentes borrosas, que no son claras. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí. Te pido por los que han venido. Te pido, Señor, por su decisión. Te pido, Padre, que ahora le dé la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, para que ellos puedan, Señor, juzgar y vivir de acuerdo a tu palabra, que se sometan a los pies tuyos, Señor. Y en Cristo Jesús, Señor, te agraden intelectualmente y espiritualmente. Gracias, Señor, por ellos. Y también, Padre, pido por aquellos que quizás están pensando, ¿me levanto o no me levanto? Pero la fe es por el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchamos, tomamos la decisión de levantarnos. Te pido, Señor, para que algún día pronto lo hagan, Señor. Y también experimenten el cambio que tú haces, Señor, en los que te creen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy unos segunditos más. Si tú quieres levantarte, todavía tenemos consejeros y consejeras. No quiero volver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber sacado de ignorancia, Señor, a muchos de nosotros. Gracias por tu inteligencia, tu sabiduría. Gracias porque tú, Señor, dices que tú nos has dado la mente de Cristo Jesús. Ahora podemos entender y saber otras cosas. Si no has experimentado eso, es que necesitas un cambio en tu vida religiosa. Se te dio la oportunidad para que lo hicieras. Esperamos que la próxima vez lo hagas. Pero gracias, Señor, por estas damas, estas jovencitas, por estos varones, Señor, que han venido al frente. Yo sé, Padre, que tú los amas y tú cuidarás cada uno de ellos, Señor. Les dará poder, Señor. Los dirigirá, Señor, en todo el camino de su vida.
Gracias por haberlos traído a cada varón y cada hembra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.